Hola amado, Dios te bendiga, buen día. Qué bueno saludarte en este momento. Deseo grandes bendiciones para tu vida. Hoy quiero invitarte a estudiar la palabra del Señor. Nos corresponde leer el Salmo número 16, una herencia escogida. De esto habla este salmo. Es un salmo muy especial porque es una hermosa expresión, una hermosa definición de lo que ocurre cuando una persona escoge a Dios. Cuando una persona decide aceptar a Cristo en su corazón, esa persona se deleita en Dios. Esa persona repudia otros dioses, aleja otros dioses de su vida. Esa persona se satisface con todo lo que el Señor le da y espera solamente en Él. Y no solamente ahora, sino que espera para siempre. En conclusión, esta persona se deleita absolutamente y totalmente en Dios. Por eso no tiene otro Dios. Esto es algo muy maravilloso y muy lindo. Por eso te invito a leer este salmo. Solamente tiene 11 versículos. Su mensaje es un mensaje de entrega total al Señor. Se dice que el contexto en el cual se escribió este salmo es allí en 1 de Samuel capítulo 26, versículo 19. Bueno, cuando David tuvo la oportunidad de tomar la vida de Saúl allí en Sif. Es interesante cómo David perdona la vida a Saúl. Por tal motivo, esa experiencia llevó a David a escribir este salmo. Y Hechos 2:25 Pedro confirma que este salmo fue escrito por David. Ahora, él le dice: Señor, guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. No le está diciendo que lo saque de una angustia, de un problema, porque él cree que Dios está con él. Sino más bien lo que intenta decirle David es: Señor, gracias por guardarme y sígueme guardando. Esto es interesante. Una confianza linda. David ha salido de momentos difíciles, de momentos de persecución, de momentos de prueba, pero aún así, él sigue confiando en el Señor. Mira lo que dice el versículo 2. Oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti. Esta es una verdad que tú y yo, querido hermano, querido amigo, una verdad que tú y yo debemos tener clara en nuestra vida. Fuera de Dios no hay nada bueno para nosotros. Todo lo que tú y yo necesitamos está en las manos de Cristo Jesús. Por eso es que nunca debemos apartarnos de los caminos del Señor. Porque imagínate, si fuera de Dios no hay nada, entonces ¿qué vamos a buscar afuera? Vamos a buscar nada, simplemente placeres momentáneos. Lo que tú y yo necesitamos, querido hermano, es Cristo Jesús, y a Él es a quien debemos buscar. Versículo 3, para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. Esto es lo que Dios debe ser para ti y para mí. Dios debe ser el centro de nuestra vida. Dios debe ser el centro de nuestra existencia. Dios debe ser la prioridad en todos nuestros planes, en todo lo que emprendamos, en todo lo que hagamos. Dios debe ser nuestra prioridad. No puede haber nada bueno fuera de Dios para nosotros. Ahora, el salmista sigue exaltando, sigue alabando a Dios por todo lo que Él le da, por todo lo que Él es, por todas las bendiciones que Dios ofrece al salmista. Pero esas bendiciones, querido hermano, también Dios las puede ofrecer a nosotros, porque eso que experimenta David con Dios es lo mismo que tú y yo hoy podemos experimentar con el Señor. Dios no es un Dios distante, no es un Dios lejano, no es un Dios solamente de David, o es un Dios solamente de Elías, de Moisés, de Salomón o de los personajes bíblicos. No, ese Dios de la Biblia es el mismo Dios real que vive hoy y que reina por los siglos de los siglos. Así que como Él fue con David, como Él fue con Elías, con Moisés y todos los personajes bíblicos, de la misma manera como Dios actuó con ellos, también puede actuar con nosotros hoy. Pero entonces, ¿qué debemos tener nosotros? Lo mismo que ellos tenían. ¿Y qué tenían? Confianza en Dios, relación con Dios, se comunicaban con Dios, se deleitaban en Jehová, alababan su santo nombre, glorificaban a Dios y Dios respondía dándoles bendiciones. Por eso, hermanos, eso debemos hacerlo hoy también, para que Dios esté con nosotros. Ahora, el versículo 7 dice: bendeciré a Jehová que me aconseja,
aún en las noches me enseña mi conciencia. Nótese bien, bendecir a Jehová significa alabar, exaltar, glorificar su santo nombre. Esto es algo del cual nosotros nunca debemos olvidar. Siempre debemos alabar, bendecir el nombre del Señor. Y el salmista expresa que debemos bendecir, alabar al Señor en la quietud de la noche, porque es en la quietud de la noche cuando Dios habla al corazón del ser humano con especial dulzura. Es en la quietud de la noche, y el salmista lo tenía bien claro. Por eso el Salmo 4:4 que ya leímos hace algunos días, ese salmo decía o dice, Salmos 4:4, temblad y no pequéis, meditad en vuestro corazón estando en vuestra cama y callad. Interesante cómo las horas de la noche que son tranquilas, nosotros podemos dedicarlas para bendecir, para alabar el nombre del Señor. Dios escogió la noche para hablarle a Salomón. Jesús escogía las noches para hablar con su Padre. Jesús fue en la noche, en la tormenta, en la tempestad, a sus discípulos allí en la barca, en medio del mar. Así que la noche es un momento especial donde Dios habla al corazón humano con especial dulzura. Y por eso el salmista dice, bendeciré a Jehová que me aconseja, aún en las noches me enseña mi conciencia. Interesante. Qué lindo es el Señor. Ahora, el versículo 8 dice, a Jehová he puesto siempre delante de mí. Escucha bien, siempre, siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Ahora, el versículo 9 dice, se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma, mi carne también reposará confiadamente. Porque no dejará mi alma en el Seol, ni permitirá que tu santo vea corrupción. Y estos textos son textos mesiánicos, hablaban de Cristo Jesús, de lo que iba a suceder. Y Pedro en el Nuevo Testamento interpreta estos versículos como una profecía de la resurrección de Cristo Jesús en la carne. También Pablo lo hace allí en Hechos capítulo 2 versículo 25 al 31. En ese discurso que Pedro tiene allí a las personas que están escuchando, Pedro cita Salmo 16:8 para hacer énfasis en la resurrección de Cristo Jesús. Pablo dice allí en Hechos 13:35 al 37, por eso dice también en otro salmo, no permitirás que tu santo vea corrupción, porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación, según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Entonces, nótese bien que este texto está refiriéndose a Cristo. Es un texto mesiánico. Como David vivió muchísimos años antes de que Jesús viniese a esta tierra, pero él ya estaba profetizando, ya estaba hablando sobre lo que haría Cristo Jesús, sobre la entrega que tendría Cristo Jesús, que él moriría, pero no vería corrupción. Él se levantaría nuevamente, su cuerpo no se dañaría, su cuerpo no vería corrupción, resucitaría el tercer día. Y mira que las personas que estaban con Jesús, aunque Él les predicó, aunque Él les dijo, y ellos tenían la escritura y leían estos textos, sin embargo no comprendieron el ministerio de Cristo Jesús. Porque cuando Jesús muere, ellos se entristecen, en vez de alegrarse, porque sabían la profecía que se estaba cumpliendo, una profecía inmensa, grandísima, y tenían la confianza y la plena certeza de que Cristo se levantaría el tercer día. Pero no, ellos se entristecieron, ellos no sabían qué hacer, quedaron sin esperanza, quedaron sin luz. Y mira esa conversación que Jesús tuvo después que resucita con esos dos que iban caminando hacia Emaús. Interesante esto, porque Jesús se les presenta allí, dice el texto bíblico, Lucas capítulo 24, versículo 17, y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él le dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Nótese bien la definición que le dieron a Jesús, profeta, un simple profeta. No lo tuvieron como el Rey del universo, como el Salvador del mundo, como Dios encarnado en nosotros. No lo tuvieron así, lo vieron como un simple profeta. Ahora mira el versículo 20,
y cómo lo entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Versículo 21 es más triste, dice: pero nosotros esperábamos. Escuche bien, tiempo pasado. Nosotros esperábamos, teníamos la esperanza en Él, teníamos la certeza, teníamos la confianza y esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Qué triste y lamentable que las personas que estuvieron con Jesús, que convivieron con Jesús, que escucharon a Jesús, que vieron las obras maravillosas que hizo Jesús, que recibieron de boca de Dios, el mismo Dios con nosotros. Vino esa luz, la luz del mundo, alumbró a las personas, pero ellos no entendieron, ellos no escucharon, perdieron la esperanza. Qué triste es esto. Cuando el salmista David muchísimos años antes había mencionado que su santo no vería corrupción, que sería levantado, aún así su fe desfalleció, porque sintieron que la prueba era demasiado grande. Por eso es que, querido hermano, tú y yo debemos aferrarnos a la palabra del Señor. Porque sí, cuando todo está bien, nuestra confianza en Dios quizá es fuerte. Pero cuando viene la prueba, cuando viene la dificultad, cuando viene la crisis, es ahí cuando nosotros realmente demostramos de qué estamos hechos, como dicen por allí. ¿Cuál es nuestra convicción? ¿Cuál es nuestra fe? ¿Cuál es nuestro fundamento? ¿Cuál es nuestra certeza? Tal vez estoy hablando para alguien en este momento que ha perdido la esperanza. Tal vez estoy hablando para alguien en este momento que lleva muchos años, muchos meses tal vez, sufriendo, luchando por una enfermedad, luchando con un problema y no sabes cómo enfrentarlo. Tal vez sientes que Dios te ha abandonado, como estos hombres que iban en este camino. Tal vez dices: yo pensaba que Dios me iba a ayudar, yo pensaba que entrando a la iglesia, yo pensaba que bautizándome se acabaría mi problema, yo pensaba que Dios era mi esperanza, yo pensaba que en Dios podría encontrar solución, y yo pensaba y yo creía. Y tal vez estás perdiendo la esperanza, tal vez estás perdiendo la fe. Pero hoy, en el nombre de Cristo Jesús, te digo: levanta esa fe, levanta esa esperanza, porque Cristo es tu esperanza, porque Cristo es tu solución, porque Cristo es la solución a todos los problemas. Y recuerda esto que dice David: tú eres mi Señor. El versículo 2: no hay para mí bien fuera de ti. El versículo 11, el salmista termina diciendo: me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia, oh Dios, hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Querido hermano, esto te debe ayudar a levantar la fe. Esto te debe ayudar a levantar la esperanza. Esto te debe ayudar a levantar el ánimo. Por eso, si hoy estás perdiendo la fe, el ánimo, la esperanza, levántalo en el nombre de Cristo Jesús, porque Él te mostrará la senda de la vida. En la presencia de Cristo, querido hermano, hay gozo. En la presencia de Cristo, querido hermano, hay delicias. En la presencia de Cristo, querido amigo, hay plenitud, no solamente pasajero, temporal, sino que hay plenitud, gozo y felicidad eternos y para siempre. Estas son las lecciones que encontramos en el Salmo 16. Que el Señor te bendiga. ¡Feliz día!